Chile, 29 de noviembre de 2025. Hoy nos vamos a sumergir en una serie de publicaciones que dibujen el presente y el futuro del país. Vamos a analizar cómo se está redibujando el mapa de la pesca, la doble cara del Estado frente a la crisis de vivienda y cómo un megaproyecto energético se topó de frente con un legado tóxico. También veremos la nueva ofensiva contra una plaga agrícola y finalmente seguiremos la ruta del dinero de la minería, que por fin empieza a llegar a las comunas. Bien, empecemos por el mar, donde hay movimientos importantes. Se está aplicando una nueva ley para la pesca artesanal que parece buscar, nivelar un poco la cancha. Así es. En términos simples, lo que está pasando es que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura va a inscribir directamente en sus registros a ciertos dueños de embarcaciones artesanales. O sea, no es solo un trámite. No, para nada. Es un intento de formalizar a un sector que históricamente ha estado en una zona un poco gris y sobre todo de reequilibrar la balanza frente al poder del sector industrial. Es una tensión que lleva décadas en Chile. Y esta no es la única movida en el sector. También se están ajustando las vedas y de una forma muy particular para la centolla, que es un recurso de altísimo valor. Lo que me llama la atención es que no es una prohibición pareja para todo el país. Ese es un punto clave. Estamos viendo una gestión casi quirúrgica. Por ejemplo, en una amplia zona que va desde la región de los ríos hasta Aysén, la veda es relativamente corta. ¿De cuánto tiempo? De 1 mes y medio, terminando en enero. Pero si te mueves un poco más al sur, dentro de la misma región de Aysén, la veda se extiende por más de 6 meses. Ah, mira qué diferencia. Y en Magallanes, la región más austral, las fechas son completamente distintas otra vez. Eso implica un nivel de conocimiento del recurso muy detallado, ¿no? No es solo decir, la centolla está en veda, es decir, la centolla de esta zona específica necesita este periodo de protección. Exactamente. Esto nos habla de una política de recursos naturales que ha ganado en sofisticación. Se basa en datos biológicos muy localizados, probablemente siguiendo los ciclos de reproducción que varían enormemente a lo largo de la costa. Claro. Es el reconocimiento de que la biología no respeta fronteras administrativas y que para una sostenibilidad real se necesita esta microgestión. ¿Es complejo? Sí, pero es el camino correcto. Y de la gestión de recursos en el mar, pasamos a un problema en la tierra que requiere una estrategia igual de detallada. El combate a una plaga, la lobesia botrana, la famosa polilla del racimo de la vid. Esa misma. Aquí el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, que es como la policía sanitaria para el campo chileno, está actualizando toda su estrategia. Y lo interesante es que lo hace en 2 frentes simultáneos. A ver. Por un lado, aprueba nuevas directrices para fiscalizar cómo se aplican los químicos en los campos, que es la batalla que uno esperaría. Claro, lo normal. ¿Y el segundo frente? El segundo frente es el control de esta misma plaga en las zonas urbanas. Y esto es crucial. Ah, también en las ciudades. Sí, de nada sirve fumigar los viñedos si la polilla tiene un refugio seguro en los jardines de las ciudades cercanas. Las áreas urbanas pueden actuar como reservorios, permitiendo que la plaga sobreviva y vuelva a infestar los campos. O sea, se busca romper el ciclo completo. Justo, es una estrategia integral. Ahora, esa idea de que un problema en el terreno obliga a repensar toda una estrategia nos lleva a un caso realmente increíble en infraestructura. Un proyecto eléctrico clave en la zona de Casablanca, en la región de Valparaíso, que se encontró con un obstáculo que nadie vio venir. Un obstáculo insalvable, de hecho. El plan original para ampliar una subestación eléctrica requería comprar unos terrenos al lado. Era un paso lógico, lo normal. Sí. El problema es que esos terrenos resultaron ser una bomba de tiempo tóxica. Esperaba escuchar de problemas de presupuesto o permisos, pero ¿una bomba de tiempo tóxica? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a cromo hexavalente. Los informes técnicos encontraron el suelo saturado de este compuesto. ¿El de la película? ¿Erin Brockovich? El mismo. Y en concentraciones aterradoras. Para que nos hagamos una idea, los niveles eran miles de veces superiores a cualquier límite considerado seguro. ¡Qué locura! Sí, los expertos concluyeron que cualquier trabajo de construcción, cualquier movimiento de tierra, liberaría partículas cancerígenas al aire. Básicamente, trabajar en ese suelo era inviable. Me imagino que cancelar un proyecto de energía tan crítico no es una opción real. Tuvieron que haber hecho una reingeniería completa sobre la marcha, ¿no?
No había otra alternativa. Y es aquí donde vemos la capacidad de adaptación. ¿Y qué hicieron? El proyecto fue modificado por completo para no tocar ni un centímetro de ese suelo contaminado. En lugar de expandirse físicamente, optaron por una solución tecnológica: instalar equipos híbridos mucho más compactos y rediseñar las conexiones existentes. Una solución más cara, me imagino. Seguramente más cara, pero la única posible. Entonces la realidad del terreno forzó la innovación. Totalmente. Y esto es más que una simple anécdota de construcción. Es una declaración profunda sobre la responsabilidad y el riesgo en el siglo XXI. Claro. El descubrimiento del cromo hexavalente revalorizó ese terreno a menos de cero y obligó a adoptar una solución tecnológica que podría convertirse en el nuevo estándar. Demuestra que el pasado industrial siempre vuelve para pasar la cuenta. Y esa misma idea de cómo una realidad en el terreno obliga al Estado a cambiar sus planes nos conecta directamente con el gran tema de la vivienda. Aquí vemos dos publicaciones que son como el día y la noche. Una que muestra al Estado como una maquinaria lenta y estructurada y otra que lo muestra como un respondedor ágil de emergencia. Empecemos con la maquinaria lenta, que no por lenta es menos importante. Ok. Que está enfocado en familias que viven en campamentos. Es el esfuerzo del Estado por urbanizar y dar una solución definitiva a asentamientos que, en algunos casos, llevan décadas. El objetivo es entregar subsidios a familias registradas en el catastro del MIMBU, el Ministerio de Vivienda, siempre que vivan en terrenos fiscales, municipales o del Serviu. Pero lo que llama la atención es la complejidad de los requisitos, ¿no? Es un sistema lleno de reglas, pero también de excepciones que reconocen la realidad social. La norma general es no tener otra vivienda, pero se abren puertas para grupos específicos: personas solas con discapacidad, adultos mayores, personas de pueblos originarios. Entiendo. Se intenta ser más justo. Sí, es un intento de la burocracia por ser justa y reconocer vulnerabilidades particulares. Y no es solo entregar una casa. El subsidio cubre todo un paquete: asistencia técnica, acompañamiento social, asesoría legal. Es un proceso largo y pesado. Exacto. Es la política pública en su máxima expresión de complejidad. Pero ahora contrastemos eso con la otra cara del Estado. En la región de Tarapacá, en el norte, unos socavones pusieron en riesgo a varias familias. Y la respuesta fue inmediata. Totalmente. Aquí vemos la agilidad. Se lanzó un llamado especial para subsidios de arriendo con un plazo de postulación de apenas 3 semanas. Se destinaron más de 23,000 UF. UF, que para quien no está familiarizado, la UF es una unidad de cuenta que se ajusta por inflación en Chile. O sea, hablamos de una suma muy considerable de dinero para ayudar a 138 familias de forma inmediata. Y lo más increíble es cómo se eliminaron las barreras. A estas familias se les eximió de casi todo, ¿verdad? De todo. No necesitaban tener ahorros, no importaba su nivel de vulnerabilidad en el registro social, incluso si eran dueños de la casa afectada, podían postular. Fue una demolición de la burocracia. Además, les dieron puntos extra para asegurar que entraran. Sí, 150 puntos. Este contraste es fascinante. Muestra que el Estado puede ser dos cosas a la vez: un transatlántico lento y metódico para problemas estructurales como los campamentos, y una lancha rápida y flexible cuando la emergencia es visible y urgente. Exacto. La pregunta es, ¿qué se necesita para que más problemas sean tratados con ese sentido de urgencia? Hablando de soluciones y de dinero que llega a la gente, hay una actualización en un caso muy conocido de protección al consumidor. Se trata del acuerdo entre el CERNAC, la Agencia de Protección al Consumidor de Chile, y las productoras de eventos Lotus y Punto Ticket. Quedó un sobrante de dinero que los consumidores nunca reclamaron. Un sobrante no menor, más de 275 millones de pesos. Y la historia de ese dinero es curiosa. ¿Por qué? El plan original era donarlo a una fundación que trabaja con niñas, una solución noble. Pero la propia fundación informó que tenía impedimentos legales para recibir y usar esos fondos. Ah, o sea que el dinero quedó en un limbo. Exacto, durante un par de años. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿El dinero vuelve a las empresas? Afortunadamente, no. La ley es bastante inteligente en esto. Establece que después de un tiempo los consumidores pierden el derecho a reclamar ese dinero. Pero en lugar de beneficiar al infractor, ¿Qué pasa? obliga a que esos fondos se depositen en un fondo concursable del propio CERNAC. O sea, el dinero que no pudo ser devuelto a los consumidores afectados por un problema específico,
ahora se usará para financiar proyectos que protejan a todos los consumidores en el futuro. Exactamente. Se cierra el ciclo de compensación de una manera que beneficia al interés público. Es un mecanismo que asegura que el dinero se reinvierta en fortalecer el propio sistema. Un final bastante elegante para un problema complejo. Y de ese dinero que encontró su destino, pasamos a otro flujo de dinero mucho mayor que también está empezando a llegar a su destino final. Se publicó la lista de las comunas que recibirán fondos de la nueva ley del royalty a la minería. Una noticia esperadísima. Sí, muy esperada. Esperadísima porque es la materialización de una promesa central de esa ley. Que una parte de la inmensa riqueza que genera la minería vuelva a los territorios que cargan con sus costos ambientales y sociales. Claro, los que sufren las consecuencias directas. Exacto. La lista, elaborada por el Ministerio de Hacienda, es básicamente el mapa de quienes pagaron esos costos. ¿Y cuáles son los criterios para estar en ese mapa? Los criterios son muy concretos y transparentes. Califican las comunas que tienen en su territorio yacimientos mineros, fundiciones, refinerías o depósitos de relaves. ¿También los abandonados? Sí, y eso es importante. No solo los activos, también se incluyen los relaves abandonados que son considerados un riesgo. Incluso se suman las comunas con puertos cuya actividad principal es la exportación de minerales. Y mirando la lista vemos nombres esperables como Calama o Sierra Gorda en el norte, pero también otros que quizás sorprendan, como Machalí y Rancagua en la zona central. O Iquique y Tocopilla, por su actividad portuaria. Lo importante es que el decreto detalla la razón específica por la cual cada comuna está en la lista. Esto le da una gran transparencia al proceso. Y evita la arbitrariedad. Busca evitarla, sí. Ahora bien, aquí comienza el verdadero desafío. El dinero está asignado. La pregunta del millón es, ¿cómo estos municipios, muchos de ellos pequeños, van a gestionar estos nuevos recursos? ¿Se traducirán en desarrollo sostenible o, bueno, en proyectos de corto plazo? Ese es el siguiente capítulo de esta historia. Y mientras ese dinero de la minería llega a las arcas municipales, hay otra entidad que vigila atentamente dónde se invierten los ahorros de todos los chilenos. La Comisión Clasificadora de Riesgo, que supervisa los fondos de pensiones. Exacto. Esta comisión es clave, aunque opere con un perfil muy bajo. Sus decisiones determinan en qué tipo de activos las AFP pueden o no invertir nuestro dinero. Y sus últimas aprobaciones nos dan una radiografía del momento económico global. Totalmente. Veo que aprobaron fondos de deuda de mercados emergentes y acciones europeas, lo cual suena bastante estándar. Pero hay un par de ETFs que realmente llaman la atención. Uno es el Global X Defense CAC ETF. Espera, ¿tecnología de defensa para las pensiones chilenas? Parece sorprendente, ¿no? Pero es un reflejo directo del clima geopolítico mundial. La inversión en tecnología de defensa se ha vuelto un sector en auge y, aparentemente, los reguladores chilenos ahora lo consideran una apuesta lo suficientemente segura y rentable. Es un termómetro de la situación global, entonces. Un termómetro perfecto de cómo las tensiones globales terminan influyendo en el futuro de nuestras jubilaciones. También aprobaron un ETF de tecnología china, mostrando otra área de interés. ¿Y qué cosas se rechazan? ¿Qué no pasa este filtro? Los rechazos suelen ser por razones técnicas muy claras que buscan proteger a los ahorrantes. Por ejemplo, se desaprobaron fondos que tenían una alta concentración de propiedad, lo que los hace más volátiles y riesgosos, o simplemente por ser demasiado pequeños. Menos de $100 millones en activos, veo. Sí, es un trabajo de supervisión constante para trazar una línea entre la búsqueda de rentabilidad y la preservación del capital. Hoy hemos recorrido un mosaico de decisiones que intentan poner orden, desde cómo se pesca un recurso en el fondo del mar hasta cómo se construye una solución para una familia sin casa, pasando por cómo se distribuye la riqueza que sale de la tierra. Y esto nos deja con una reflexión final. En un sistema donde las grandes soluciones y directrices se diseñan en un ministerio y se publican como un decreto, ¿cuál es el verdadero espacio que le queda a la iniciativa local, a la innovación que nace desde las propias comunidades para resolver los problemas que estas mismas normas intentan abordar? ¿Son estas regulaciones un punto de partida que habilita o terminan siendo un techo que limita las soluciones que la gente puede crear por sí misma?